Hermana Getsi, y cuéntanos un poco, yo sé que hoy me diste el número total de nuevos estudiantes que tenemos, pero para que los hermanos que están en el seminario sepan el crecimiento que estamos teniendo, eh, compartan un poco sobre el número y los nuevos grupos que comienzan esta noche. Bueno, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los grupos nuevos. Tenemos un grupo, dos grupos aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, que es en la ciudad de Okeechobee y en Tampa. Son dos grupos nuevos ahí. Dos hermanos también, el hermano Magalis, el hermano Jorge, que son de Miami, que ya miro que se están conectando. El grupo en Colombia y en Bogotá, el grupo del pastor Miguel Ángel. Le damos la bienvenida y gracias a Dios por estar aquí. Tenemos los diferentes países, creo que se van conectando: Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Colombia, El Salvador también. Tenemos tres hermanos nuevos de El Salvador. Entonces, creo que hay un total de 440 estudiantes, gracias a Dios. Y bueno, en esta noche le quiero dar la bienvenida a todos ustedes y animando a todos los que seguimos, ¿no? A los que venimos ahí dándole duro, estudiando junto aquí con el pastor Roger y los demás pastores. Damos gracias a Dios. Gracias, hermana Getsi, y gracias a Dios por ella, por el trabajo tan lindo que está realizando como administradora de nuestro seminario. Así que me uno a ella dando la bienvenida a cada uno de los nuevos grupos y hermanos que se reúnen en esta noche para comenzar con nuestro seminario. Es un gran honor y privilegio para nosotros tenerlos a ustedes como nuevas ciudades y nuevos estudiantes. Y estamos orando por ustedes, pidiendo la voluntad de Dios sobre su vida, su ministerio, que Dios les prospere y le use grandemente. Y estamos muy contentos que ya hemos llegado al volumen 4 sobre la predicación de mensajes bíblicos y ministerio pastoral. Creo que va a ser de gran bendición. Junto conmigo estará el pastor Gregorio, el pastor Marlon enseñando, así que a veces me van a escuchar a mí, me van a ver a mí en la enseñanza, a veces van a escuchar de Gregorio o de Marlon, pero aquí estamos para servirle en todo lo que podamos. Creo que es un curso muy importante dirigido básicamente a los pastores y a los predicadores que están como participantes de nuestro seminario, pero también sé que muchos laicos predican y yo creo que también enseñan. Y creo que también algunos de los principios que vamos a estar enseñando sobre la homilética, que es el arte y la ciencia de la predicación, va a ser útil para todos, no solamente para los predicadores que están ahí todos los domingos predicando, pero también para laicos y para aquellos que también preparan estudios. Así que yo creo que va a ser de gran bendición. Entonces, si quieren tomarle una foto aquí, no sé si la hermana Getsi tiene esto o no, yo se lo puedo mandar a ella para que ella se lo mande a ustedes, pero aquí ven la agenda y usualmente durante el año tenemos clases en vivo solamente el segundo y el cuarto lunes de cada mes, pero durante el verano, ya que tengo tanta salida, es difícil continuar solamente el segundo y el cuarto lunes del mes. Así que a veces van a ver como, por ejemplo, en esta semana es una clase en vivo, pero también la semana que viene, el día 19, el lunes 19, también va a haber una clase en vivo. Y después tenemos una clase pregrabada y después tenemos una clase en vivo, como ustedes ven ahí. Así que siempre le vamos a dejar saber cuándo la clase es en vivo y cuándo la clase es pregrabada. Pero es importante que ustedes sepan que hay páginas que se le asignan cada semana. Y para las próximas semanas, 2 semanas, las páginas asignadas serían la página 17 al 42. Entonces tienen 2 semanas para terminar estas páginas, estas lecturas. Hay unas cuantas tareas y algunas un poco más difíciles, ¿verdad? Porque van a aplicar algunos de los principios que vamos a enseñar en esta noche. Pero pueden tomar hasta las 2 semanas para completar estas páginas, del 17 al 42, y después usted verá así sucesivamente las páginas que le van a tocar. Y mi sugerencia es que no se vayan a atrasar
que se disciplinen para que puedan cumplir las páginas asignadas cada semana. Cuando la clase es pregrabada y se le envía el miércoles, traten de ver esa clase antes del lunes, porque ya el lunes entonces es una clase en vivo, a menos que sea 2 semanas consecutivas que son pregrabadas, como es la semana 7 y la semana 8, que son pregrabadas, y las 2 clases serán enviadas el miércoles. Pero el secreto de este seminario es que usted lea las páginas cuando son asignadas, que usted esté activo en algún ministerio en su iglesia y que entonces esté en vivo, presente en las clases que damos los lunes a la noche y que vean las clases pregrabadas cuando son enviadas. Así que este curso termina el 14 de agosto. Después tendremos receso por un mes hasta la mitad de septiembre, cuando empezaremos con el volumen 5, que tiene que ver con la doctrina cristiana o la teología cristiana. Entonces, aquí estamos para de nuevo servirles en lo que podamos, contestarle cualquier pregunta que tengan para nosotros, pero sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor. Una vez más, le damos la bienvenida a todos los grupos que se unen a nosotros como seminario en esta noche y que Dios les bendiga ricamente. Padre, alabamos tu nombre en esta noche, damos gracias por tu gran amor, un amor eterno, dice tu palabra, el cual tú tienes a la humanidad. Gracias, Señor, por tu Jesucristo, el cual murió en la cruz por nuestros pecados. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro fiel amigo. Y, Señor, alabamos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta noche, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios soberano, providencial, un Dios justo, Dios bueno, amoroso, compasivo, misericordioso y que está con cada uno de nosotros. Padre, la tarea que tú has puesto a los predicadores, a los pastores, a los ancianos, no es fácil, pero es un privilegio poder ir delante de la congregación cada semana, abrir las escrituras, exponerlas y predicar tu palabra fielmente. Señor, es algo que no lo tomamos ligeramente, es una gran responsabilidad y pedimos que tú nos ayudes, Señor. Y Padre, pedimos que tú bendigas a cada uno de los instructores que vamos a estar enseñando, que tú nos bendiga en la exposición de este libro, de los conceptos, de los principios, y que tú, Señor, enriquezca, Señor, la vida de cada uno de los participantes. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a cada hombre, cada mujer, cada persona representada en nuestro grupo de estudiantes, no solamente de habla español, pero de habla francés, de habla portugués, de Sahili, Señor, de todos los idiomas que están participando ahora en este entrenamiento, Señor. Te pido que tú bendigas a los hermanos en África, en diferentes continentes, Europa, Señor, en América, en Sudamérica, en Latinoamérica, Centroamérica, Señor, y que tú, Señor, continúes dando el crecimiento a nuestro seminario. Reconocemos que es tu voluntad y es tu bondad y tu gracia, nada en nosotros. Simplemente te pedimos, Señor, que nos hayas fieles a ti, humildes, deseosos de ser obedientes a ti, y, Señor, que seamos siervos fieles a tu llamado, Señor. Te alabamos y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. De nuevo, si están entrando ahora, tómenle una foto a esta imagen. De todas maneras, Getsi se la va a enviar a ustedes para que la tengan, pero es muy importante para que sepan cuando las clases son en vivo, cuando no son en vivo, cuando son pregrabadas y cuando tienen que entonces terminar cada una de las páginas asignadas. All right? Muy bien. Dice la palabra de Dios, hay 2 textos bíblicos, 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela ser pastor, obispo, anciano, dirigir una iglesia, anhela algo bueno. Y dice también Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este curso tiene que ver con la capacitación para aquel hombre que Dios ha llamado. Sé que hay mujeres que están pastoreando también, están ministrando en iglesias, sirviendo en alguna capacidad, pero aquella persona que ha recibido el llamado de Dios, aquí dice, si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Queremos que este curso sea de gran bendición para su vida y estamos orando porque en años pasados, cuando lo hemos enseñado, siempre los resultados han sido muy positivos y creo que los beneficios han sido grandes en la vida de los pastores. Hay muchos jóvenes que han entrado en el ministerio no sabiendo cómo predicar, algunos que ya predican, pero aprenden de este curso cómo mejorar su predicación. Porque ninguno de nosotros, incluyendo el pastor Marlon, el pastor Gregorio o un servidor, ninguno de nosotros somos expertos en el sentido que hemos ya llegado. Todos estamos aprendiendo, leyendo, aprendiendo los unos de los otros. Y este es el deseo nuestro, para hacer lo mejor posible como comunicadores de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Entonces, la descripción del curso, sé que algunos de ustedes, especialmente en la República Dominicana, todavía no han recibido su libro. Esperamos que ya en esta semana lo puedan recibir. Pero si tienen su libro, lo pueden abrir en la página 9 en español. Si lo tienen en inglés, es la página 8. Y ahí hay una descripción del curso. Y el libro dice que la primera parte de este curso tiene como finalidad equipar y entrenar a pastores y líderes también con el conocimiento y las habilidades necesarias para la preparación y comunicación de mensajes y estudio expositivo. Mensajes que son bíblicamente precisos y relevantes. Queremos ser precisos con la exposición y la predicación de la palabra de Dios, pero no queremos ser meramente académicos, no solamente dar información, comentar sobre un pasaje, una palabra, una frase, un concepto teológico. Queremos que la prédica sea relevante, aplicable a la vida de los oyentes. La segunda parte tiene que ver con la obra pastoral y ya después que hayamos terminado la primera sección de la predicación, vamos a entrar al trabajo que Dios, al trabajo al cual Dios ha llamado al pastor en la iglesia local. Hay diferentes objetivos del curso, no lo voy a leer todo, ustedes pueden tomar el tiempo si no lo han leído todavía, leerlo por su cuenta, pero por ejemplo demostrar a partir de la escritura la necesidad de predicar la palabra de Dios de manera expositiva. Hay diferentes clases de predicaciones, predicaciones doctrinales, temáticas, hay diferentes clases y estilos de prédica y vamos a hacer mención de ellas a través de este curso, pero donde queremos de verdad enfatizar es lo que se llama la predicación expositiva, que la vamos a definir en unos momentos. Enseñar a los pastores y de nuevo y líderes lo que la Biblia dice sobre sus calificaciones, o sea, su rol, su llamado, todo lo demás. Es importante que usted entienda si usted ha sido llamado a ser un pastor o un anciano de una iglesia, qué significa ese llamado. Tercero, resaltar la importancia de la preparación espiritual del predicador. O sea, el llamado principal de un pastor es a Jesús, no a una congregación, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, 1 Corintios 1:9. Pero usted no puede predicar con fervor y con verdad y entusiasmo y verdad espiritual y sinceridad si usted no camina con Jesucristo. Entonces queremos enfatizar la vida personal, el caminar personal de usted con el Señor. 4, capacitar a los pastores en las técnicas básicas de la preparación de mensajes bíblicos, de nuevo, precisos. Y ese es el énfasis mío en esta declaración. Queremos ser más precisos en nuestra predicación. Queremos tratar de definir cuál es el tema del pasaje. No predicar muchos temas, muchos tópicos, sino un tema que surge de esa sección, de ese párrafo, de esa unidad, de esos capítulos que estamos estudiando. Así que hay otros ahí que ustedes pueden leer. El 6 es muy importante porque lo que quiero decir ahí es que cuando, pastor, usted está predicando, usted está discipulando a los creyentes. El discipulado toma lugar en diferentes maneras. Todo lo que uno hace, todo lo que en lo cual uno participa,
todo lo que uno permite que entre a la vida de uno, todas las cosas nos están discipulando, nos están formando más a la imagen de Jesús. Pero usted, cuando usted está predicando, en un sentido, usted está moldeando a ese discípulo, a ese creyente, a ese seguidor de Jesucristo. Entonces, su mensaje le está discipulando a los feligreses, a los hermanos de su iglesia. Usted le está enseñando no solamente cómo leer, pero también cómo estudiar la Biblia, cómo llegar a las conclusiones que usted ha llegado. Así que es muy importante que usted también entienda la importancia discipular de un mensaje. El pastor que honra a Cristo, dice aquí el libro, el pastor que honra a Cristo es aquel que está comprometido con la comunicación de la palabra de Dios y con el ministrar al pueblo que Dios le confió. Muy importante. Entonces, la predicación de mensajes bíblicos, página 17 en español, página 15 en inglés. Usted puede seguir ahí junto conmigo. Nosotros tratamos de a veces citar del libro y después añadir nuestros propios comentarios. Pero básicamente en este momento, miren ahí, punto 1, la responsabilidad del pastor de predicar la palabra. Como pastor, usted es antes que nada un guía de ovejas cuyo papel es atender, o sea, cuidar. O sea, la palabra pastorear tiene ese concepto, ¿verdad?, de cuidar de las ovejas, alimentar, nutrir, estimular. Debe de proteger contra falsas doctrinas, errores, dirigir la vida de aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado, enseñar y entrenar, o sea, equipar al rebaño que Dios le ha confiado. Dice primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, habla y escribe Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar, cuidar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, muy importante, no como si usted es dueño de ese grupo que Dios ha puesto bajo su cuidado. El dueño es Jesús, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, hay un galardón, hay una recompensa para aquellos que pastorean fielmente a la iglesia. Alimenta o alimente a su congregación con la palabra de Dios, Juan 21, 17. Jesús le dijo a Pedro, apacienta o alimenta mis ovejas. Primera Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es tan importante que usted tenga sed de la palabra de Dios y que le pida a Dios que esa sed aumente. Usted nunca va a llegar. Usted puede conocer y saber mucho de la Escritura, pero nunca va a profundizar hasta el punto de conocer todo lo que está en las Escrituras y mucho menos aplicarlo a su vida, ¿verdad? Porque es un llamado por vida. Estudiar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, aprender de ellas, ser moldeado por ellas, poder predicar todo el consejo de las Escrituras. Así que debemos tener esta actitud, ¿verdad? Aquí dice, nos compara la metáfora aquí con un niño recién nacido que desea esa leche de su mamá. Así dice el Señor que quiere que nosotros también tengamos esa disposición, no solamente los pastores, sino todos nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Predique y enseñe la palabra. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo. Fíjese, dice prediques la palabra. Usted tiene tanto recurso ahí en las Escrituras. Es importante tener otros libros de información, diccionarios, comentarios. Si se puede hacer de esos libros, eso es excelente. Pero hay tanto en las Escrituras. Con este libro que le estamos dando, con los 10 libros que estamos estudiando en estos 2 o 3 años del seminario, tiene suficiente para poder ser un punto de partida
para darle los recursos necesarios. Pero cuando usted se ponga delante de la congregación, dice la palabra, que prediques las escrituras, predique la palabra. Es lo que da el crecimiento, es lo que el Espíritu Santo usa para cambiar nuestras vidas. Así que hay muchos pastores que no predican la palabra, o predican un texto, o predican una frase y después comienzan a hablar y nunca hacen referencia otra vez a ese texto, a ese capítulo, a ese párrafo, ¿verdad? Pero el poder está en el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios predicada. Entonces, hermano pastor, predica la palabra. Dice que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o enseñanza sana de las escrituras. Primera Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay tantos pastores que yo sé que hay quehaceres y cuando hablemos de la obra pastoral vamos a entrar en todo lo que envuelve, abarca la obra pastoral, pero nada debe de sustituir la preparación suya personal, su caminar con Cristo y la preparación para ese mensaje o mensajes que usted tenga durante la semana. Dice que nos debemos ocupar, nos debemos dar a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Y predicar es proclamar, explicar, exhortar y aplicar la palabra de Dios. Diferencia a la enseñanza. Enseñar tiene que ver con instruir, explicar y aplicar la palabra de Dios. Y dice aquí el libro, es posible enseñar sin predicar, pero es imposible predicar bíblicamente sin enseñar. O sea, si lo que usted hace simplemente es exhortar, estimular, pero no hay una fuente bíblica, ¿verdad? No ha enseñado. Entonces, no es una predicación bíblica. Esa es la diferencia. Es posible enseñar sin predicar, pero es imposible predicar bíblicamente sin enseñar. Asegúrese que cada vez que usted está detrás del púlpito, que haya una enseñanza. Y sobre esa enseñanza, usted va entonces a construir la estructura de su mensaje, de su sermón y también la aplicación de ella o del mismo. Usted realmente no tiene nada que predicar o exhortar en tanto no haya enseñado. Dice la Biblia que una de las cualificaciones para ser un anciano, ahí en 1 Timoteo 3, es ser apto para enseñar. A lo mejor no es el don mayor suyo, porque el pastor tiene diferentes dones y talentos y habilidades, pero uno de los puntos fundamentales es enseñar la escritura. Y lo queremos hacer de una manera que no va a confundir al pueblo, que no va a hacer que el pueblo camine una manera no clara de la voluntad y de los propósitos y lo que Dios espera. Queremos que la exposición sea clara para que cuando salga el pueblo haya entendido lo que ese pasaje dice, qué significa y cómo lo puedo aplicar a mi vida. Sirva a la iglesia equipando a los santos, Efesios 4, 11 y 13. Ya leímos el versículo 11 que dice que Dios ha constituido a algunos apóstoles y los demás ahí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta el momento que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. A fin de perfeccionar significa esa palabra equipar o capacitar. O sea, Dios lo ha puesto usted como pastor y maestro para perfeccionar a los santos. Esa palabra significa que usted se va a dar a equipar o capacitar o a desarrollar plenamente y completamente a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La D, establezca un ejemplo piadoso como una persona íntegra. 1 Timoteo 4:12 dice que debemos ser ejemplo en palabra,
en conducta, amor, fe y pureza. Y de acuerdo primero a Timoteo capítulo 5, cuando usted o yo le hemos fallado al Señor y hemos sido reprendidos por alguien, nos ha llamado la atención y ahora llega a ser algo que tenemos que confesar públicamente o por lo menos a un grupo lo debemos de hacer. O sea, ser ejemplo no significa que uno es perfecto, pero sí, el deseo de mi corazón es obedecer y agradar a mi Señor, a mi Salvador. Y tratar de ser un ejemplo con la ayuda de Dios. ¿En qué? En mi palabra, cómo hablo, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo le hablo a los hermanos en la iglesia. Mi conducta, qué hago en mi casa de manera privada, qué hago fuera de mi casa de manera pública. Mi amor, si tengo ternura, compasión, soy una persona gentil hacia las personas, a las demás. Hay amor, tengo fe, creo en la promesa de Dios, vivo una vida pura. O soy una persona que soy algo privadamente y algo diferente públicamente. O sea, la pureza, hay poder cuando hay santidad. Cuando no hay santidad, no hay poder. Dice que seamos ejemplos para los creyentes en estas diferentes áreas. Y Pablo se lo dice a Timoteo, que era un pastor joven, pero también es para todos nosotros que tengamos 50 o 70 años, no importa, debemos de cuidar nuestro caminar, nuestra pureza y ser un ejemplo, pero no significa que somos perfectos. Y cuando fallamos en alguna área, debemos de confesarlo y después alejarnos de ese pecado. Tenga cuidado con su mensaje, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La E, esté en guardia contra las falsas enseñanzas. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, Hechos 20, 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Me gusta esa frase, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, usted tiene que cuidar de su propio corazón, de su mente, de su vida, de su integridad. Si usted cuida de su integridad, Dios cuidará de su reputación. Si usted cuida de su integridad, Dios cuidará de su reputación. Aquí dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, aquí no está diciendo the blueprint, no está dando el objetivo para el llamado de un pastor. Tenemos que apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé, de nuevo repetimos este texto bíblico, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces. Y eso lo vemos por las exhortaciones que Pablo hace a diferentes personas en sus epístolas, ¿verdad? Que mientras que él estaba sobre las iglesias, como misionero, como teólogo, como un pastor, en un sentido, habían falsas doctrinas. Colosenses hablan de falsa doctrina. O sea, no hay nada nuevo. Esto pasaba hace 2000 años, ha continuado a través de la iglesia, la historia de la iglesia, y sucede hoy. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La nueva versión internacional traduce esa frase al final, acabarán con el rebaño. Interesante, acabarán con el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo soy testimonio de esto. Yo llevo 35 años como pastor y hemos visto en nuestras iglesias donde hemos pastoreado, hemos sido parte de un cuerpo pastoral, donde esto ha pasado dentro de nuestra propia iglesia y se han levantado herejías, falsas doctrinas, inmoralidad entre los líderes y hemos tenido que lidiar con esto, pero personas que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y estas exhortaciones están ahí porque no va a suceder, sino porque hay una gran posibilidad de que si no cuidamos de las ovejas, habrán personas con gran influencia que vendrán y arrastrarán a los discípulos.
entonces tenemos que ir y rescatarlo de nuevo. Por tanto, velar, acordados que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué gran hombre fue el apóstol Pablo. Un hombre que me encanta su personalidad, pero uno de los aspectos es esa ternura, esa compasión, esa identificación con los santos, con los hermanos en Cristo. La única manera de combatir las falsas doctrinas es enseñando y practicando la doctrina correcta basada en la palabra de Dios. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con ¿qué? ¿Qué dice? Con sana enseñanza y convencer o refutar a los que contradicen. Entonces, dando ya esta introducción, yo sé que hay mucho más. En estas 2 semanas ustedes van a estar estudiando, leyendo ya de manera más detenida las páginas que yo voy a tratar de cubrir en esta noche, y voy a añadir otro concepto también, otros ejemplos, pero usted ahora va a regresar después de esta noche y va a tener 2 semanas para terminar estas lecturas o estas páginas que se le han asignado por 2 semanas. Y recuerden que el próximo lunes también tenemos clases. All right. Entonces, el punto 2 en su libro, la predicación expositiva. El libro de nuevo dice el autor aquí, la Biblia no contiene la palabra sermón, y muchos de los sermones que se predican hoy no son bíblicos o con una estructura y énfasis solo en la Biblia. La palabra sermón a veces es definida solo como un discurso religioso, pero para que un mensaje, fíjense, para que un mensaje oral o escrito sea bíblico, debe originarse en la palabra de Dios. O sea, no estamos ahí para simplemente dar un discurso, una prédica sobre la religión en sí, en general, o un concepto vago, no claro de Dios, y después simplemente dar dictas o enseñanzas morales o religiosas, pero nunca refiriéndonos a la palabra de Dios. Un mensaje bíblico siempre va a tener su origen en las Escrituras. Esa es una clave que le quiero dejar con ustedes en esta noche. Quiero que se le graben. Y si ya la saben, quiero que la apliquen más y más en su prédica, en su homilética. La predicación expositiva comprende o abarca 3 cosas: la proclamación, y es la proclamación textual, o sea, del texto bíblico. La proclamación textual de la palabra de Dios de manera sistemática. Vamos a regresar a esa palabra sistemática, la vamos a usar también cuando hablemos de la teología sistemática y la teología bíblica, que no son iguales, son 2 cosas diferentes, pero vamos a regresar a esa palabra. La explicación del significado del mensaje para que los que escuchan puedan entender. Si yo simplemente estoy hablando, estoy dando un discurso y estoy hablando de tal manera que es elocuente, pero la gente no está recibiendo lo que estoy entonces dando o queriendo dar, entonces no ha habido comunicación, ha habido falta de comunicación. Si la gente sale simplemente habiendo estado muy impresionado por la gran elocuencia, conocimiento del griego, del arameo, del hebreo, de la sistemática y de todas las cosas, pero no ha habido entendimiento, entonces hemos fallado como comunicadores. A lo mejor el lugar nuestro debe ser en una clase de un seminario ya tradicional, ¿verdad? Pero si vamos a predicar, tenemos que decir lo suficiente para que el mensaje se entienda y se pueda aplicar. No todo lo que usted va a aprender y todo lo que usted va a estudiar durante una semana lo va a poder dar o compartir. Usted va a compartir lo necesario para que fluya ese tema que usted ha encontrado en ese pasaje y que usted pueda ayudar a que se aplique a la vida de la congregación. Entonces tiene que haber la proclamación textual de la palabra, la explicación del significado para que pueda haber explicación, y la exhortación. ¿Para qué? Para que entonces, una vez que hayan entendido, ellos digan, o sea, lo que tengo que hacer ahora es, y muchas veces ese tercer punto es uno que no le damos mucho tiempo en nuestra preparación. Hacemos un buen trabajo muchas veces con la introducción
con la estructura, pero cuando tiene que ver con la exhortación o qué hacer ahora con lo que yo le acabo de dar, a veces no le damos el tiempo necesario a esa última palabra, sino la idea es que podamos entonces predicar de tal manera que entiendan el pasaje y al final digan, ya entiendo, wow, esto se aplica a mi vida aquí, esto se aplica en aquella área, le estamos dando ejemplos de cómo poder aplicar eso y siempre, siempre, mis hermanos, dependiendo en oración en el Espíritu de Dios, antes de prepararse, durante la prédica y al final, para que el Espíritu Santo pueda llevar la palabra de Dios a una parte muy concreta en la vida del oyente. Pero entonces está la proclamación, está la explicación y está la exhortación. En el libro de Haddon Robinson, ya Haddon Robinson está con el Señor, pero él fue un profesor en varios de los seminarios grandes aquí de los Estados Unidos, de Trinity Evangelical, la Escuela Evangélica Trinidad, aquí en Chicago, también del seminario de Dallas en Texas. Y él escribió un libro llamado La Predicación Bíblica, es una traducción de su libro en inglés, pero es uno de los libros que más son usados en los seminarios tradicionales aquí en los Estados Unidos. Y él da le voy a dar varias definiciones, pero él da esta definición sobre lo que significa la predicación expositiva, ya que estamos diciendo que queremos enfatizar esta clase de predicación. Y él dice lo siguiente, la predicación expositiva, esto no está en su libro, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes. Entonces vamos a mirar rápidamente algunos de los conceptos aquí de esta definición. Dice que la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Le voy a dar un ejemplo un momento, pero muchas veces lo que sucede en muchas de las predicaciones que estamos escuchando, no que hayan herejía, no que la palabra de Dios no diga lo que se está diciendo en ese momento, pero no necesariamente es lo que la Biblia quiere decir en ese pasaje. ¿Por qué? Porque nos emocionamos, sacamos un texto fuera de contexto y predicamos a veces de muchos temas. Y en lugar de que la persona sepa del tema principal que habla el pasaje, le damos mucho para pensar y al final es difícil de aplicar, porque ¿qué voy a aplicar? Me has hablado de tantas cosas diferentes. Entonces lo que queremos tratar de enseñarle esta noche es una manera para que usted pueda encontrar el concepto básico, el concepto bíblico de un pasaje. Entonces es un concepto bíblico. Dice que es un estudio histórico, gramatical y literario. Cuando hablamos de histórico, es que cada libro de la Biblia tiene un contexto, un contorno, tiene un punto histórico. Nosotros estudiamos en el volumen número 1 sobre el método de estudio bíblico, ¿verdad? Métodos de estudio bíblico o la hermenéutica. Estudiamos sobre esto. Para aquellos que ya lo estudiaron en nuestro curso, pueden regresar ahí como referencia. Pero es un estudio histórico gramatical, o sea, las palabras, el syntax, el orden gramatical, el significado de las palabras, qué clase de género es, si estamos estudiando y predicando sobre el Antiguo Testamento, qué división del Antiguo Testamento, la ley, o estamos estudiando los libros de sabiduría, de profecía. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, estamos estudiando los evangelios, las epístolas o el libro de Apocalipsis. Son diferentes géneros literarios. Entonces, es un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. Eso es importante que solamente como repaso, que cada texto tiene un contexto, ese contexto tiene un capítulo, ese capítulo tiene un grupo de capítulos que forman una unidad de pensamiento, ¿verdad? Y esa unidad de pensamiento entonces encaja en un libro que tiene un tema o un propósito. Entonces, ustedes deben tener en mente
esa realidad cuando está estudiando el texto. Ahora, algo muy importante, dice que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad. O sea, aquí viene lo que ya hemos escuchado muchas veces, que usted tiene que trabajar el texto y dejar que el texto trabaje su corazón. Son las dos cosas. Queremos entonces interactuar con el texto sagrado. Primeramente en mi propia vida. Lo que estoy estudiando, cómo se aplica en mí, qué me está diciendo a mí, qué cambio, qué nuevo pensamiento, qué actitud, qué paso nuevo debo de tomar, de qué me debo de arrepentir, ¿verdad? ¿Cómo es el Espíritu Santo cómo es que está usando ese pasaje para mi vida? Primero, a mi personalidad y a la experiencia mía. Y por último, y luego a través de a sus oyentes. O sea, a veces empezamos con los oyentes enfocados en los oyentes. No empezamos ahí, empezamos con el texto, que es lo que Dios quiere que yo predique. Ahora yo voy a estar predicando, hay una serie de libros de sermones que vamos a estar predicando sobre el libro de los Salmos. Vamos a tomar 10, 11, 12 semanas durante el verano para predicar sobre el libro de los Salmos. Entonces a mí me toca, porque no soy el pastor principal, soy el pastor de misiones y de discipulado, y entonces me toca predicar el 16, creo que es el 16 de julio. Ya yo estoy orando, y estoy leyendo, y estoy esperando en el Señor, para que yo tomo muy seriamente la predicación cuando se me asigna, y cuando predicaba más a menudo todos los domingos en la noche, hacía lo mismo. O sea, esto es algo muy, muy sagrado, muy especial. Entonces queremos empezar con la oración, con el texto, el estudio, la preparación personal y después pensar también en cómo se aplica a los oyentes. Dice Sugel Michelin en su libro muy bueno también, De parte de Dios y delante de Dios. Él dice en la página 72, un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. Muy buena definición. Y él continúa, Michelin continúa en su libro diciendo lo que distingue a la predicación expositiva es que expone y aplica lo que el texto realmente dice y no lo que el predicador quiera que diga. Muy importante, debemos enfatizar esa última parte, porque a veces en lugar de dejar que salga, brote el mensaje de las Escrituras, hay un mensaje que yo quiero traer a la congregación y busco un texto bíblico y trato de imponer sobre ese texto bíblico lo que yo quiero decir. Y después comienzo a hablar y dar un discurso. Pero es importante que todo radique en lo que está en ese texto bíblico, en ese párrafo, en ese capítulo. La predicación expositiva, características, toma el texto y lo explica sistemáticamente por párrafos en el orden y el contexto en que se encuentra. Vamos a repetir para algunos de ustedes que están empezando la predicación. La predicación expositiva, característica. Toma el texto y lo explica sistemáticamente por párrafos en el orden y el contexto en que se encuentra. Toma el texto y lo explica sistemáticamente. Entonces, por manera sistemática, no quiero implicar o decir que tiene que ser un sermón que detalla cada palabra, frase o idea en el pasaje, lo cual sería más un estudio. Si usted quiere un ejemplo de un pastor que predica de manera positiva de esta manera, sería, por ejemplo, el doctor John MacArthur. Muchos de ustedes conocen de él por su Biblia de estudio y también sus mensajes que han sido traducidos. Yo tuve el privilegio de conocer al doctor MacArthur en el año 89, 1989. Y él hizo la distinción. Él estaba dando una conferencia
y decía que él no era predicador, era maestro. Y cuando usted lo escucha a él, usted dice, está predicando, pero no, más que una prédica, especialmente en años previos, cuando comenzaba, y ya los últimos años, ahora se ha dado más a la predicación, pero por muchos de sus años como pastor era un expositor y comenta casi de cada palabra, cada frase, cada idea en el pasaje. La exposición o la predicación expositiva no significa que usted predique de esa manera, que usted predique enseñando cada frase, explicando cada frase, cada concepto, cada idea en cada uno de los textos que usted está leyendo, que abarque otros textos bíblicos para explicar ese punto solamente. No es una predicación expositiva, sino, como dije anteriormente, que usted dé lo suficiente para que la audiencia, para que el pueblo entienda cuál es la revelación de Dios ahí en ese pasaje. Predica mediante secciones, capítulos y libros de la Biblia. Algunos pastores les gustan predicar temáticamente, o un libro, un pasaje esta semana, otro pasaje otra semana. Y por diferentes razones, algunos no han sido entrenados, no saben cómo predicar a través de un libro. Yo creo que es muy saludable para la iglesia si, digamos, usted toma el libro Filipenses, que usted predique los 4 capítulos en Filipenses. Eso es saludable porque es una carta y usted, para comprender la parte final de esa carta, usted tiene que conocer la parte que comienza, lo que dice al principio, ese libro. Tiene que conocer los diferentes puntos que se desarrollan a través de esos 4 capítulos en el libro Filipenses como ejemplo. Entonces, sí recomendamos que usted aprenda a predicar. No significa que usted no puede predicar de temas y de, digamos, temas que se puedan desarrollar aún de manera expositiva por 4, 5, 6 semanas y después otro estudio temático. Pero es saludable que usted también, si no toda la semana, que usted de vez en cuando también dé estudios que se concentran en un libro a la vez. Permite que el texto mismo determine el contenido y la estructura del mensaje que se extrae de él. No hace referencia a un solo tema, sino que a su tiempo, conforme la palabra de Dios va desarrollándose, se cubren varios temas. Quiero hacer un comentario aquí sobre esta frase del autor de este libro. Él dice que no hace referencia a un solo tema, sino que a su tiempo, conforme la palabra de Dios va desarrollándose, se cubren varios temas. Si por tema quiero decir el sujeto o el tema del pasaje o la idea principal de lo que se trata en el pasaje, entonces solo hay un tema, un concepto principal que quiero desarrollar. O sea, si la idea de lo que dice el autor aquí es que a través de sus mensajes usted va a predicar de diferentes temas, estoy de acuerdo. Pero si usted está predicando un mensaje un domingo, ese domingo debe haber solamente un tema. O sea, no voy a hablar del juicio de Dios, no voy a hablar de la creación de Génesis 1, no voy a hablar de la sabiduría de Salomón, no voy a hablar de las parábolas y no voy a hablar de la predestinación, para darle un ejemplo. Esos son diferentes temas. Si yo le hablo a la congregación de todos esos temas en un mensaje, voy a confundir a la congregación y no voy a ser fiel al texto bíblico, ¿verdad? Entonces, si él se refiere a que uno va a predicar a través del tiempo a muchos temas, estoy de acuerdo. Pero cada mensaje, repito, cada mensaje debe de tener un solo tema o una idea principal. ¿Ok? Eso es lo que queremos tratar de desarrollar y quiero hablar de ello un poco más. La predicación expositiva no hace referencia a un solo qué. Es fiel a la verdad original del texto bíblico. Se usan ilustraciones y ejemplos bíblicos y relevantes. O sea, usted debe aprender cómo amarrar todos los puntos por medio de transiciones, buenas ilustraciones, y que cada punto esté unido y todo apunte hacia ese tema de
de ese mensaje. Y de nuevo, eso tiene que ver con la estructura de un mensaje, de un sermón. Y eso vamos a discutir esta semana y la semana que viene también. Busca aplicar los principios y las verdades a la vida cotidiana y exhorta y desafía al pueblo hacia la obediencia a la palabra de Dios. Ya hemos hablado de esto. La ve un ejemplo bíblico de predicación y enseñanza expositiva. No tenemos tiempo para leer estos textos bíblicos. En esta semana usted va a leer. Nosotros tratamos de animar a que los estudiantes que están estudiando cada libro lean todos los textos bíblicos citados ahí. O sea, usted va a tomar 3 o 4 horas por semana para poder completar la lectura que se es asignada, ¿verdad? Porque hay muchos textos bíblicos. Y mientras que nosotros aquí, cuando estamos enseñando en vivo o pregrabado, vamos a solamente citar algunos de ellos o leerlo completamente, usted tiene la tarea, ya que no hay ningún otro libro en los seminarios tradicionales, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en otros países también, me imagino, en un seminario tradicional, usted puede tener 3 o 4 libros, aparte de la Biblia, que es asignado a usted. Tiene monografía, tiene exámenes. Nosotros no pedimos nada de eso, solamente que usted lea las páginas, lea los textos bíblicos, haga las tareas. A veces hay más tareas que otras, todas están ahí en su libro, y que eso sea lo que usted tenga que realizar en el estudio. Pero aquí en Nehemías 8 usted puede leerlo, que habla acerca de Nehemías, Esdras y los levitas. Dice, y leían, fíjense qué lindo, y leían en el libro de la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Qué dice? La ley de Dios, la leían claramente, claramente. ¿Qué quiere decir, Nehemías? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay veces que nosotros leemos un pasaje bíblico y yo me estoy preguntando, cuando lo estoy escuchando, alguien está predicando y digo, me imagino que yo no sea el solo el que se está preguntando, ¿qué significa esa frase ahí? Y no hay ninguna explicación, no hay palabra del púlpito para dar explicación, dar alimento, solidez, nutrir a la congregación. Y en lugar de aclarar, entonces me voy un poco confundido. Entonces es importante que usted lea la palabra y le dé claridad, como poniendo el sentido y dando entendimiento a lo que usted está leyendo. Entonces Nehemías y Esdras hacían entender al pueblo, versículo 9, o sea, había explicación, porque todo el pueblo lloraba. Dice que cuando estaban escuchando la ley, las palabras de la ley, lloraban. O sea, había una respuesta. Y cuando usted predica, yo me imagino que está buscando una respuesta. Y a veces esa respuesta es invisible. Es la oración, el sometimiento de la persona que está escuchando a Dios. Es su respuesta a la adoración en el culto cuando se predica, ¿verdad? Uno viene a adorar a Dios. Como uno adora, cuando se predica, es respondiendo lo que Dios le dice a uno cuando escucha la palabra de Dios. Entonces, queremos que haya una respuesta, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, entendimiento. Y dice, salir al monte y traer ramas para hacer tabernáculos como está escrito. Había entonces un paso de obediencia. Ahora, elementos de la predicación expositiva. Entonces está la explicación, la instrucción, la convicción por medio del Espíritu Santo de la gente y la respuesta a la verdad en obediencia. O sea, ¿qué ahora? Ya escuché la palabra de Dios, pero ¿qué debo hacer con ella ahora en esta semana? La escucho el domingo, ¿cómo la aplico ahora cuando salga del templo? Esa es la idea. Hay una tarea, si miran ahí en la página 20, abran su libro a la página 20, usted va a ver que hay una tarea basada en Hechos capítulo 2, 14 al 41. O sea, usted va a leer Hechos 2, 14 al 41. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ilustra este pasaje los elementos de la predicación expositiva? Entonces usted, por su cuenta, usted debe entonces responder a esa tarea. C, la necesidad de la predicación expositiva, página 20 en inglés, en español, página 19 en inglés. No tenemos tiempo para desarrollar
Esas páginas, hay muy buen contenido ahí. De nuevo, usted, la tarea suya ahora, después de esta noche, que usted lea todas estas páginas asignadas por los próximos 2 semanas y que usted lea de manera detenida, subraye, marque su libro, ¿verdad? Pero hay buen contenido aquí en la página 20 en su libro. Ahora, número 3, términos importantes. Página 22. Están las palabras o términos exégesis, lo debe decir en voz alta, exégesis, hermenéutica, hermenéutica y la palabra homilética. Homilética. Exégesis viene de una palabra griega, significa sacar el significado del texto y responde a la pregunta, ¿qué significa el texto de las escrituras? ¿Qué significa el texto de las escrituras? La palabra hermenéutica se refiere a la ciencia y el arte de la interpretación y la aplicación del texto a la vida diaria. Ciencia porque aplica o sigue ciertas leyes de cómo estudiar la Biblia. Y arte porque es algo que se perfecciona con el tiempo. Entonces es llamado la ciencia y el arte de la interpretación. No todo lo que leemos la Biblia sabemos cómo interpretar la Biblia. Hay una ciencia para la interpretación de la Biblia, hay un arte para ella. De nuevo, esto lo estudiamos en el volumen número 1 sobre métodos de estudio bíblico. Ahora, la palabra homilética es el estudio, la estructura y la comunicación del texto bíblico al pueblo de Dios. Entonces, exégesis, sacar el significado. Eso es lo que queremos practicar, la exégesis, que el significado brote de lo que estamos leyendo. Diferencia a otra palabra que le vamos a dar en un momento. Hermenéutica tiene que ver con la palabra interpretación, es una palabra que viene del griego, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y la palabra homilética tiene que ver con la estructura y la comunicación del sermón bíblico al pueblo de Dios. ¿Ok? Otros temas importantes está la eisegesis, que es opuesto a la exégesis. Eisegesis tiene que ver con usted tener un pensamiento ya previo sobre lo que significa un pasaje y entonces aplica ese pensamiento a ese texto bíblico sin estudiar su base gramatical, histórica, literaria y lo demás. Entonces, exégesis es lo que queremos hacer, no la eisegesis. Y si usted comienza a prestar atención, muchas veces cuando usted escucha a un predicador, no ha hecho su trabajo, no ha trabajado el texto. Y en lugar de exégesis, está practicando la eisegesis. Entonces, tengamos cuidado que nosotros no caigamos también en ese error. Observación. O sea, usted debe siempre comenzar, esos son principios básicos de la interpretación bíblica. ¿Qué dice el pasaje? Los lugares mencionados, cuál es la cultura que vemos practicada en ese pasaje, y qué punto histórico, el momento histórico de la progresión, de la revelación de Dios se encuentra este libro. La interpretación, qué significa el pasaje, cuáles son las palabras claves, los verbos claves, cuál es la gramática, cuál es la teología que se encuentra ahí, cuáles son los versículos oscuros que debe ser interpretado a luz de pasajes más claros sobre un tema. Y la aplicación, la meta máxima de la escritura es la obediencia. Y la estructura, cómo están los pasajes construidos, cuál es el marco de la escritura. Está el libro básico desarrollado de acuerdo a temas, lugares, como por ejemplo si usted está estudiando algún pasaje en el libro de Éxodo, ya usted va a situar ese pasaje en un lugar histórico. Personajes, Abraham, David, ¿quién es el personaje que usted está, o el personaje que usted está estudiando? Estos son temas importantes que usted debe de tener en mente. Ahora, para muchos de nosotros a veces salimos de una tradición denominacional o de una iglesia donde la emoción es algo muy importante y crucial y a veces es lo que predomina en un mensaje. O sea, sentimos que tenemos que entusiasmar a las personas, tenemos que exhortar a las personas, tenemos que
simplemente estar siempre tratando de llevar a las personas a un sentir de entusiasmo, pero debe haber un tiempo de instrucción del pasaje. De nuevo, si usted es llamado a ser un anciano, un predicador, usted tiene que ser apto para la enseñanza. Hay un tiempo para las emociones, hay un tiempo para la exhortación, para animar a las personas, redarguir a las personas, pero todo esto debe brotar del pasaje y debe haber un fundamento didáctico, o sea, de enseñanza de las escrituras. El género, estilo de literatura, es narración, es poesía, es prosa, profecía, parábolas, metáforas, símbolos, ¿verdad? Usted tiene que lidiar con estos géneros literarios. Y de nuevo, para aquellos que están entrando con este mensaje, con este estudio, algunos de estos temas, a lo mejor usted conoce un poco de ellos, pero es algo que ya cubrimos, hablamos y estudiamos en el volumen número 1. Simplemente le estamos diciendo que esté familiarizado con qué clase de literatura usted está lidiando. Es el enfoque para su prédica. ¿Okay? Para ser un buen intérprete de las escrituras, tiene que darle tiempo al estudio de la palabra. No podemos aprender a ser buenos estudiantes de la Biblia si no dedicamos tiempo al estudio de la palabra. O sea, todos debemos estar estudiando la palabra, no solamente para un mensaje, pero debemos estar siempre estudiando. Lea la Biblia un año o lea solamente el Antiguo Testamento en este año y lea el Nuevo Testamento el año que viene, pero continuamente estamos aprendiendo más de las escrituras. Esdras 7, 10 al 11 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado, dice, en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. O sea, un hombre preparado en la ley de Moisés. Ahora, hay preguntas de repaso en la página 23, abran ahí y usted va a ver ahí que ahora hay una serie de preguntas basado a todas estas páginas que acabamos de leer. Y de nuevo, usted va a regresar a la primera página y usted va a leer desde la primera página, que creo que era la página 17, y va ahora usted a leer de manera detenida todas estas páginas. Yo solamente estamos dando algunos puntos, pero usted va a regresar ahora en estas 2 semanas y usted va con paciencia, leer los textos bíblicos, hacer todas las tareas. Y aquí en esta página hay algunas preguntas concretas sobre lo que hemos compartido, lo que usted va a leer también ahí. Asegúrese de leer en la página 23. Ahora, predicación de mensajes bíblicos, página 24, preparación de un mensaje bíblico. Y lo primero que queremos decir es que ante todo, debe haber entonces la preparación personal. Solamente repitiendo lo que dijimos al principio. Dice Robert McShaney que la necesidad más grande de mis feligreses es mi santidad personal. Wow, 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 wow. La necesidad más grande de mis feligreses es mi santidad personal. Le podemos mentir a la congregación, le podemos mentir a los otros pastores, le podemos mentir a los líderes, pero a Dios no le podemos mentir. Y lo que Dios busca es un corazón puro, un corazón que está dedicado, que está comprometido con Él, vivir en santidad, en querer agradar al Señor. Es lo que Dios quiere, lo que busca el Señor. Leemos el Salmo 51 para entender lo que Dios desea de nuestro corazón, de nuestra vida. El mejor regalo que usted le puede dar a su congregación es la vida que usted lleva delante del Señor. Una vida que honre al Señor. Y es más, el señorío de Cristo se puede definir como viviendo bajo el señorío de Dios en cada aspecto de mi vida, de manera privada y manera pública también. No lo hacemos de manera perfecta. Y cuando el Espíritu nos redarguye, confesamos
y nos separamos del pecado, ¿verdad? Pero el regalo más grande y la necesidad más grande de la audiencia, de los hermanos de su iglesia, es su santidad, es su caminar con Cristo. Entonces, cuide de su integridad, mis hermanos, pastores. Cuide de su carácter personal. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es indispensable que el predicador sea irreprensible, 1 Timoteo 3, que tenga buen testimonio de los de afuera, que mantenga una buena manera de vivir, o sea, estilo de vivir vida entre los gentiles, que sea un hombre de oración. La comunión o el compañerismo con el Señor es el llamado más alto dado a cada cristiano, pero especialmente al predicador de la palabra de Dios. Y como hemos citado ya, 1 Corintios 1:9, uno de los textos preferidos del Nuevo Testamento que tengo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la koinonía, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es mucho más que la relación. La relación que yo tengo con el Padre por medio de Jesucristo es inviolable. Dios me ama, me ha adoptado su Hijo. Eso es una relación estrecha que tengo con el Padre. Pero la comunión es como disfruto de esa relación con el Señor. Y entonces es a esa comunión con Cristo que Dios lo ha llamado a usted. No deje, eso no se puede sacrificar. En inglés se dice that's a non-negotiable. Eso es algo que no se puede negociar. Su compañerismo con el Señor, su caminar regular con Cristo, en alabanza, en el estudio de la palabra de Dios, en confesión de pecado, de entrega al Señor. Entonces está la oración. El predicador debe orar como estilo de vida y vivir en comunión con el Señor antes de preparar su mensaje, durante la preparación de su mensaje, al predicar su mensaje, a hacer la invitación a responder y obedecer, y aún después que termine, que regrese a su casa, orar por aquellos que recibieron la palabra de Dios. Hay poder, que es la energía divina sobre la palabra y sobre el predicador, y pedimos que Dios nos llene de ese poder del Espíritu Santo. Ni el predicador ni sus palabras tienen poder alguno. La habilidad de convencer y provocar un cambio en las personas sin la ayuda del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu puede cambiar un corazón. El poder no necesariamente se manifiesta con la voz en alto, con gritería o amenazas del púlpito. Tengamos cuidado que nuestra pasión para ver cambio, para ver una respuesta, para ver un caminar diferente, usemos manipulación. Dejen que el Espíritu Santo use la palabra de Dios. Usted exhorte de acuerdo a la palabra de Dios. Pero recuerde que este poder, este cambio, no necesariamente es resultado de que usted levante su voz, que usted grite en la congregación, que usted siempre esté, de verdad, amenazando. Tengamos cuidado. Este es un regalo que Dios nos ha dado para apacentar, cuidar de la grey del Señor, ser tiernos hacia ello, misericordioso, ser firme, pero dejar que Dios cambie el corazón. El Espíritu Santo se manifiesta a través de cada persona. Ok, algo pasó aquí, perdón que se me fue no sé qué pasó aquí. Ok, algo pasó aquí, pero está bien. El Espíritu Santo se manifiesta a través de cada persona sometida a él, no por medio de manipulación del personaje del predicador. Vamos a repetir eso que escribe el autor. El Espíritu Santo se manifiesta a través de cada persona sometida a él, no por medio de manipulación del personaje del predicador. Ahí está Colosenses 1, 28 y 29, que usted va a leer, pero es un pasaje muy importante. 1 Corintios también, Efesios 5, 18. Entonces vamos a entrar ahora la interpretación o la preparación del predicador. Pasión, entusiasmo y expectativa al predicar la palabra de Dios. Debe haber entusiasmo, fervor, celo, emoción por hablar de Dios y por predicar su palabra. Y debe haber un sentir de expectativa, creyendo que Dios se va a mover en nuestro medio, que Dios va a tocar los corazones de aquellos y va a producir fruto. El predicador desde la perspectiva de Dios, página 27, es un heraldo del evangelio, es siervo y es un embajador. Y 2 Timoteo 1:11 dice, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los
gentiles. Está 1 Corintios 4, 1 al 2, que también es muy importante. 2 Corintios 5, la importancia de estudiar bien la palabra de Dios. Hemos hablado ya de esto. Por razones de tiempo voy a simplemente continuar aquí. Pero vamos a hablar ahora de la idea principal. ¿Qué es una idea principal? Una declaración resumida de la verdad principal que enseña el pasaje. Vamos a repetir. Ustedes, si tienen su libro, pueden subrayar esa declaración, esa definición. Lo que estamos buscando es una idea principal, una declaración resumida de la verdad principal que enseña el pasaje. Aquí en los Estados Unidos hay varios buenos cadenas de restaurantes. Uno de ellos se llama Cheesecake. El Cheesecake Factory es un restaurante, una compañía, una factoría, si fuéramos a traducir, de cakes o de pasteles de queso, ¿verdad? Y es tremendo. Y hay otra que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A, que es un restaurante que sirve sándwiches de pollo, ¿verdad? Pero son muy diferentes la una a la otra. Y yo creo, y uso esto como ilustración, que cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que decidir qué clase de sermón vamos a predicar. Si vamos a predicar un sermón de la factoría de pasteles de queso, o vamos a servir un sermón que sea como la compañía Chick-fil-A, que sirve solamente sándwiches de pollo. Entonces, cuando usted va a Cheesecake Factory, que es delicioso, no le voy a mentir, y si no ha cenado en esta noche, le voy a crear mucha hambre en este momento, porque es increíble. Los pasteles de queso, de mamey, de vainilla, de chocolate, de fresa, de dulce de leche, tienen como, yo quiero decir, hay como 20 o 25 clases que usted puede escoger de ellos. Pero no solamente los pasteles o los cakes de queso, que son riquísimos. Hace unos días mi esposa y yo compartimos uno. Yo me lo quería comer yo solo, pero yo creo que ella me está guardando mi dieta y me dijo, no, vamos a compartirlo. Pero riquísimo. Ese es el Cheesecake Factory. Y una de las cosas que aparte de esos pasteles, esos cakes de queso, es el menú. Cuando usted habla el menú, ese menú le toma por lo menos 25 a 30 minutos para que usted termine de leer todas las opciones que hay en el menú, lo que sirve este restaurante. Tremendo. Y todo hasta ahora que yo he comido es excelente. Pero el problema es que hay tanta variedad, hay tanto que uno pudiera escoger. Todo es tan rico. Y aparte de eso, tiene los 25 pasteles de queso que usted puede ordenar al final si tiene todavía alimento, tiene espacio para comer. El Chick-fil-A es conocido solamente por una cosa. Ahí no se sirve un hamburger, la carne de red, roja. Usted va y le dan 2 o 3 clases de sándwiches de pollo que usted puede comer. Pero usted sabe que cuando usted va ahí, no hay muchas opciones. Hay solamente una cosa. Y es excelente, por lo menos para aquellos que le gusten. Es una compañía que el dueño es cristiano y ellos cierran los domingos. Solamente muy pocas compañías aquí en los Estados Unidos cierran los domingos. Ellos es uno de ellos. Le llamamos el sándwich de pollo cristiano porque cierran los domingos. Pero excelente. Ese es Chick-fil-A. Pero lo que sucede es que usted tiene que decidir si usted va a ser un predicador caracterizado por la filosofía de Cheesecake Factory, o usted va a ser un predicador caracterizado por la filosofía de Chick-fil-A. Usted va a predicar con un sinnúmero de temas y usted va a hablar de la A a la Z, o usted va a servir solamente una letra, la A. Usted va a predicar de algo similar a este restaurante muy famoso, pero la gente cuando termine va a decir, wow, estuvo bueno, pero no sé de qué predicó, porque predicó de tantos temas, ¿verdad? O va a salir sabiendo que usted habló, digamos, del amor de Dios. Y ese concepto del amor de Dios fue repetido y fue examinado de diferentes puntos de vista, ángulos, pero
habló del amor de Dios. O va a hablar del perdón al prójimo cuando peca contra uno. Y va a usar parábolas, ilustraciones. Pero usted va a hablar solamente del perdón y la necesidad de perdón. Y cuando la gente salgan, van a decir, wow, fulano de tal me hizo esto, yo tengo que perdonarlo. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Que el problema de nuevo no es que hayan herejías, aunque a veces hay herejías de los púlpitos, sino que a veces damos mucho en nuestro sermón y no le damos claramente al punto qué es lo que está en el texto y dejar que el texto sea lo que nos brote, nos dé el tema singular, la idea principal ahí. Entonces, solamente como ilustración aquí, ¿verdad? Pero para un estudio por libro de la Biblia, ¿ok? Usted puede predicar sobre esto, pero lo importante es una declaración resumida de la verdad principal que enseña el pasaje. Si usted va a preparar un mensaje y usted tiene experiencia, a lo mejor usted tomará 4 a 6 horas para prepararse. Si usted va a comenzar un estudio bíblico de un libro de la Biblia, yo le sugiero que usted se prepare meses antes del primer sermón, pero sea un sermón de series o de capítulos de un libro, cada mensaje tiene que tener esta idea principal, esta idea central de lo que está ahí en el texto. Entonces le quiero introducir, y algunos de ustedes a lo mejor ya saben este concepto, pero es lo que quiero dejarles en esta noche, y es el punto principal que quiero que ustedes trabajen en su mente y que practiquen en estas 2 semanas que vamos a tener. Hay 2 conceptos. Primero, tema. Y segundo, complemento. ¿Ok? Cuando hablamos de tema, estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el tema del pasaje? O sea, ¿de qué se trata? Usted tiene que leer un texto muchas veces, un capítulo, un párrafo, lo que usted vaya a predicar, hasta el momento que usted diga con claridad, de manera concisa y concreta, este es el tema. Él está hablando de esto. Ese es el tema. El complemento es lo siguiente. ¿Qué dice el autor respecto de este tema? O sea, usted define el tema, el autor está hablando de esto, pero lo que dice sobre ese tema es el complemento. Y si usted practica el encontrar el tema y el complemento, esto va a ser algo automático para usted cuando está teniendo sus devocionales, cuando usted está preparando un estudio bíblico, cuando usted va a predicar, usted comienza a descubrir cuál es el tema y cuál es el complemento de un pasaje, de un texto bíblico, de un párrafo, de un capítulo. All right? Recuerde, el pasaje en sí mismo determina el contenido del mensaje. El contenido del mensaje debe construirse en base a la idea, concepto o verdad principal. Vamos a dar un ejemplo. Ahí usted tiene el Salmo 103. Vamos a leer algunos versículos aquí. Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, primera pregunta es, ¿cuál es el tema? ¿De qué está hablando el salmista en estos versículos en el Salmo 103? Y después que usted defina cuál es el tema, el complemento es, ¿qué dice sobre el tema? ¿Qué dice el autor sobre el tema? Entonces, solamente para ayudarle aquí, le vamos a dar entonces el tema y el complemento. El tema de estos versículos, creo yo, es por qué debemos adorar a Jehová con gozo. Según usted lee esos versículos que vamos a leer en Salmo 103, el tema, usted va a encontrar, es por qué debemos adorar a Jehová con gozo. Y el complemento es el siguiente, porque Él es Dios. Él nos creó y le pertenecemos y somos su pueblo. Entonces la idea principal va a ser esta, cuando usted vaya a predicar estos textos. Debemos adorar a Jehová con gozo porque Él es Dios. Pregunta homilética sería entonces la siguiente. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Adoramos a Dios porque Dios nos creó,
Punto 1. Usted puede desarrollar ese concepto de Dios como creador. Punto 2. Porque somos el pueblo de Dios. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Y punto 3. Él es nuestro Dios. Entonces, pregunta homilética, ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué digo esto? Porque el tema es ese. ¿Por qué debemos adorar a Jehová con gozo? Que el complemento es porque Él es Dios. Él nos creó, le pertenecemos y somos su pueblo. La idea principal, debemos adorar a Jehová con gozo porque Él es Dios. O sea, usted no se va a salir de este salmo y ese tema que está ahí y el complemento. Y usted tiene ya el bosquejo. El bosquejo brota del mismo Salmo 103. Está el Salmo 103, la segunda parte, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De nuevo, usted va a hacer la pregunta, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del pasaje? ¿De qué se trata? Y después va a contestar el complemento. ¿Qué dice el autor al respecto o respecto de este tema? Y lo va a hacer para todo el Salmo 103. Lo puede hacer por Josué, que está ahí en su tarea. Juan 9, del 1 al 5. Primera de Pedro 3, 7. Esas son tareas que usted va a tener que hacer probablemente la segunda semana. No esta semana usted va a leer la primera parte y ya la semana que viene se va a concentrar en contestar estas tareas en la página 38 al 42. Y lo que se le va a pedir ahí es que usted determine cuál es el tema y cuál es el complemento. Vamos a darle otro ejemplo usando solamente un versículo, Juan 6:47, y después vamos a darle un ejemplo de cómo pudiese ser predicado. El tema o el sujeto es el siguiente, ¿de qué trata? Y el complemento es qué dice al respecto. El versículo que vamos a mirar ahora es Juan 6:47, solamente un texto bíblico. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a repetir. De cierto, que Jesús está hablando. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, el sujeto o el tema. A lo mejor sería, ¿quién tiene vida eterna? O ¿cómo podemos tener vida eterna? ¿Cuál es el complemento? ¿Qué es lo que dice sobre el sujeto o el tema? Tenemos vida eterna cuando creemos en Cristo. ¿Cuál es la idea? Se obtiene la vida eterna cuando se cree en Cristo. De nuevo, cada vez que usted lee una porción bíblica, usted quiere entonces buscar el tema o el sujeto y el complemento. Introducción, podríamos decir, ¿cómo se llega al cielo? Hay diferentes ideas de cómo uno puede llegar al cielo y hablar de diferentes posibilidades que las personas tienen. Las personas creen que uno tiene que hacer esto, hacer lo otro, pero es verdad que tenemos que ganarnos el cielo. Eso pudiera ser una introducción, a lo mejor para un devocional, o si se desarrolla bien, para un mensaje. Pregunta homilética, ¿cuál sería? ¿Qué tenemos que hacer para saber que tenemos vida eterna? Vamos a ver lo que nos dice el evangelista Juan. Usted puede hablar un poco de Juan, el cuarto evangelio, escrito por el evangelista Juan. Puede comentar un poco sobre el evangelio de Juan de una manera introductoria, ¿verdad? Pero Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para saber que tenemos vida eterna? Primero, debemos saber lo que Dios dice al respecto. ¿Por qué? Porque dice, de cierto os digo. O sea, aquí este punto se puede desarrollar. Dios es el autor de la vida y establece las pautas sobre todo lo que concierne la vida y la muerte. El Salmo 139 habla de que toda nuestra vida está en sus manos. La mayoría de la gente no comienza con Dios cuando buscan la solución a los problemas. Lo más importante para todo ser humano es saber cuál será su destino final. Dios dice, os digo, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Escuchas tú la voz de Dios o has vivido tomando decisiones por tu cuenta? La decisión más grande de tu vida, por la cual yo espero que tú oigas la respuesta de Dios en este día, es dónde pasarás la eternidad. O sea, lo que estoy haciendo es simplemente desarrollando ese primer punto. Debemos saber lo que Dios dice al respecto. De cierto os digo. Segundo, Dios establece las condiciones para tú estés a bien con Él. Él dice, el que cree en mí.
Y ahí eso se puede desarrollar. Muchas personas ignoran la realidad de que están separados de Dios. Creen que al final de sus vidas simplemente habrá una balanza que pesará el bien y el mal que han hecho. Pero esta es la enseñanza, si queremos dar la ilustración de los musulmanes, pero no del Dios de la Biblia. Los musulmanes enseñan que al final, para que uno entre en el paraíso, Alá va a poner un balance de lo bueno y lo malo que uno ha hecho. Si ha hecho más cosas buenas en comparación a malas, eso será la manera que esas personas entren al paraíso. Esa es la teología musulmana. Desde el principio, Dios estableció que la fe es la única manera para estar en buena relación con nuestro Creador. Y puede hablar de Abraham en Génesis 15, Pablo en Romanos 4, para dar ejemplo de que la fe es la única condición para la vida eterna. Dios establece la única manera para que tú seas salvo. Él establece el criterio, no tú. Juan 3:16, capítulo 20, 30, 31. O sea, citando otros versículos en Juan que habla de fe como la única condición para la vida eterna. Usted ve lo que estamos haciendo. Simplemente estamos hablando de lo que está en el texto y cuando nos salimos del texto tiene que ver con ese punto en el texto que estamos predicando. ¿Qué tenemos que hacer para saber que tenemos vida eterna? Tercero, Dios te ofrece la vida eterna incondicionalmente por su gracia. Dice, tiene vida eterna. Y ahí sucesivamente usted va entonces desarrollando el tercer punto y al final quiero dar un resumen. ¿Qué tenemos que hacer para saber que tenemos vida eterna? Primero, debemos saber lo que Dios dice al respecto. Segundo, Dios establece las condiciones para estar bien con Él. Y tercero, Dios ofrece la vida eterna incondicionalmente por su gracia. Y después termina haciendo una exhortación a cualquier persona que está ahí, que no ha llegado a poner su fe en Jesucristo solamente como Salvador. Gálatas 6, 7 al 10, creo que es una de las tareas que usted tiene ahí. También usted haría lo mismo, va a desarrollar también ahí. El libro de Filemón, tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del libro de Filemón? Muchas personas no lo leen, ¿verdad? Tiene solamente unos cuantos versículos, pero Pablo apela a Filemón a que perdone a su esclavo Onésimo, basado en que ahora son hermanos en Cristo. ¿Cuál es el complemento? La unidad que tenemos como hermanos en Cristo nos debe llevar a perdonar las ofensas de otras personas contra nosotros. O sea, usted tiene que definir cuál es el tema de este libro y cuál es el complemento, de qué habla y qué es lo que dice sobre lo que está hablando. ¿Cuál es el tema? La fe en Cristo borra toda clase de distinción social y debe unirnos como hermanos en el Señor. Y la pregunta homilética, me gusta siempre usar la pregunta homilética, o sea, cada vez que predico, hago una pregunta y esa pregunta la voy a contestar en el transcurso del mensaje. ¿Por qué debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido? Entonces, el bosquejo del sermón pudiera ser lo siguiente. ¿Por qué debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido? Primer punto, perdonamos a otros sobre la base del amor. Eso estaba basado en los versículos 9, 4, 5 y 7. Perdonamos a otros sobre la base de la humildad. Versículos 10 al 14. Tercero, perdonamos a otros sobre la base de nuestra unión en Cristo, versículos 15 y 16. Y perdonamos a otros sobre la base de que somos deudores a otros por nuestra salvación, versículos 17 al 20. O sea, ¿de qué estoy hablando en este mensaje? Estoy hablando de perdonar a otras personas. No estoy hablando de la creación, no estoy hablando de algunas parábolas, no estoy hablando del Apocalipsis, no estoy dándole un mensaje Cheesecake Factory. Le estoy dando un mensaje Chick-fil-A. Un tema, el perdón. ¿Cómo podemos perdonar a otros? ¿Por qué debemos de perdonar a otros? ¿Verdad? Todo basado en este tema que brota de este libro. ¿Cuál es el tema y cuál es el complemento? Entonces, la aplicación sobre el perdón y lo demás al final. Así que, muy bien. Entonces, la construcción del mensaje, página 42, el libro dice procedimiento, la predicación expositiva simplifica grandemente el procedimiento de preparar un mensaje bíblico porque el texto determina el contenido y el texto da forma a la estructura del mensaje. O sea, usted va a leer ahora en la próxima semana de las páginas 17 al 42 y va a terminar entonces con las tareas. Va a tener que, es un ejercicio académico un poco espiritual,
porque usted tiene que leer esos textos bíblicos y tiene que definir cuál es el tema y cuál es el complemento. All right? Entonces, repaso, tema, cuál es el tema del pasaje, de qué se trata y cuál es el complemento, qué dice el autor respecto de este tema. Esto se le debe grabar en las próximas 2 semanas, que como usted va a predicar, usted tiene que determinar cuál es la idea principal de un pasaje. Y eso se hace por medio de estas dos preguntas. El tema, ¿cuál es el tema? Y el complemento, ¿qué dice el autor respecto de ese tema? All right. De nuevo, en las próximas semanas, usted va a leer páginas 17 al 42. Y la semana que viene, también el lunes que viene, junio 19, la clase será en vivo. Así que la semana que viene nos vemos otra vez a la misma hora para una segunda clase sobre este tema. All right. Vamos entonces, si usted tiene alguna pregunta, este es el momento para que usted la haga. Tratamos de terminar a las 8:30. Pero no importa, nos vamos a pasar un poco, pero si usted tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado en esta noche, usted quiere aclarar algo, abra su micrófono y puede entonces compartir. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga a todos. Gracias. Soy de Santo Domingo. La pregunta es, por ejemplo, lo que no hemos adquirido el material todavía, usted dejó algunas tareas que hay que hacer además de estudiar. Entonces, ¿para cuándo más o menos usted piensa que podemos adquirir esos materiales? Yo creo que ya entre esta semana y la próxima semana usted va a recibir el manual. Así que a lo mejor usted va a estar un poco atrasado, nos perdona, pero eso está fuera de nuestro alcance. Nosotros ponemos la orden y entonces a veces los libros vienen de la India, otras veces vienen de los Estados Unidos, pero yo espero que ya en esta semana ustedes tengan los libros y se puedan poner al día. Okay, gracias, pastor. ¿Viene alguien más que tiene algún comentario o tiene alguna pregunta sobre lo que hemos compartido en esta noche? Pastor, la falta de perdón en un cristiano no significa que sea un hijo de Dios. Si Por Dios es favor, amor, pues debemos de hacer las cosas con amor. ¿puedes repetir otra vez la pregunta? La falta de amor en un cristiano, ¿a qué lo lleva? ¿A qué lo lleva? Si la pregunta es la falta de amor en un cristiano, ¿a qué lo lleva? O no lo que lo llevó a ello, estar sin amor. Pero creo que un creyente, un creyente que no ama a otros, yo creo que no va a sentir paz en su corazón. Va probablemente establecer o desarrollar rencor hacia otras personas y eso lo va a herir a ellos, va a afectar las relaciones con otras personas y va a ser un creyente que no va a sentir el gozo del Señor porque debemos de amar. Fíjense que la palabra de Dios dice amar a los enemigos. No solamente amar a aquellos que te aman, pero amar a los enemigos también. Así que esa persona tiene que examinar su corazón, tiene que entender cuán grande es el amor de Dios por ellos y perdonar. Muchas veces cuando alguien no ama a otra persona es porque no lo ha perdonado por alguna ofensa cometida contra ellos. Entonces tenemos que orar con esa persona, leer la escritura con ellos, aconsejarles y también exhortarles a que amen y que perdonen como Cristo nos ama y nos ha perdonado a nosotros. ¿Tiene alguien más que tenga alguna pregunta sobre la estructura o lo que hemos compartido en esta noche? Doctor Roger, buenas noches, Dios le bendiga. Bendiciones. Tengo una pregunta, mi hermano. En cuanto al sermón que veíamos en la página 18, cuando una persona o una persona que va a predicar en cualquier iglesia X,
y más bien es llevado por las emociones, ¿cuán perjudicial puede ser para una congregación? ¿Cuál es la pregunta? Que cuando una persona va a predicar en cualquier iglesia, ¿sí? Va a llevar un sermón. Puede que lleve un tema, puede que lleve un pasaje bíblico, pero no se fundamenta, por ejemplo, por decir en el pasaje bíblico o el tema, sino que va más bien por emociones, predica por emociones. ¿Qué tan perjudicial puede ser para para una congregación? Bueno, si las exhortaciones son bíblicas, porque de nuevo yo estaba diciendo que a veces cuando predicamos de muchos temas o decimos verdades bíblicas, pero no surgen del texto bíblico. Entonces ahí el problema radica en que no hay estructura, no hay, no hay punto original del texto bíblico para las exhortaciones que se están ofreciendo. El problema está si las emociones, lo que se está diciendo, fueran mentiras, errores bíblicos, herejías o algo así. O sea, el pueblo no va a ser perjudicado si está siendo exhortado bíblicamente o de acuerdo a conceptos que se encuentran en la Biblia, que el pastor está diciendo, ¿verdad? El problema que tenemos que todos guardar es que no haya intromisión de errores o de doctrinas falsas que se estén predicando en los púlpitos, que sea la sana doctrina. Entonces, no creo que se vaya a perjudicar. El problema de nuevo radica en que lo que la congregación va a perder es la bendición de tener un mensaje que está fundado solamente o estrechamente, vamos a la palabra, estrechamente en la Biblia y no en las exhortaciones de una persona, ¿verdad? Que están desconectadas, digamos, de un pasaje a otro pasaje y lo demás. El pueblo debe de ser nutrido con las escrituras. Entonces, no usaría la palabra perjudicado si lo que se está exhortando es una persona que a lo mejor no sabe predicar muy bien y simplemente está exhortando una iglesia, pero está exhortando a la iglesia a la santidad, a la pureza, a honrar a Dios. O sea, no creo que una iglesia es perjudicada cuando recibe esas exhortaciones, pero si eso se hace de manera sistemática, semanal, esa iglesia no va a estar nutrida en la palabra de Dios, ¿verdad? No va a conocer la palabra de Dios, no va a saber cómo encontrar esas enseñanzas en la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido sería perjudicada. ¿Ok? Gracias, pastor. Nada. Pastor Bien. Roy. Maestro, una pregunta. ¿Alguien más? Tengo una Sí, pregunta, hermano. Buenas maestro. noches, hermanos. Dios bendiga a todos. Saludo, hermano Oscar desde Ecuador. Hermano Roy, una pregunta. ¿Qué tan recomendable el tiempo de una predicación o un sermón eh, justamente cuando se va a exponer? O sea, el tiempo. Eso depende. Por ejemplo, la iglesia nuestra, nosotros rentamos un auditorio en una universidad aquí en el estado de la Florida y tenemos dos servicios, uno a las 9:30 y uno a las 11. Y pagamos de las 7 de la mañana a 2 de la tarde porque tenemos que entrar y tenemos que armar el escenario, la clase de los niños y no tenemos mucho tiempo. Entonces, los servicios nuestros es 1 hora solamente, de 9:30 a 10:30 y de 11 a 12. Y las predicaciones son media hora a 35 minutos. No podemos extendernos mucho más. Extender. Exacto. Pero hay iglesias que predican los pastores 45 minutos, 50 minutos, otros predican 25 minutos. Yo creo que debe ser suficiente para nutrir la iglesia, darle una exhortación, ayudarles en la aplicación y eh, algunos tienen el concepto de que más tiempo significa más crecimiento, posiblemente, pero también la habilidad de concentración de muchas personas no abarca hasta más de 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Cuando se están predicando 50 minutos, 1 hora para, para dar un estudio, una prédica, muchas personas se pierden en tantos detalles, ¿entiende? Entonces, eso depende, pero yo diría entre 25 a 40 horas, a 40 minutos sería apropiado. Entre 25, 30 a 40 minutos sería apropiado para un mensaje. Pero depende, si usted puede tener un culto de 1 hora y media
Entonces usted tiene el privilegio, tiene la oportunidad de predicar un poco más. Pero yo siempre he sido predicador de media hora, 35 minutos más o menos. Y yo escribo todos mis mensajes. Eso es algo que vamos a enseñarles a ustedes. Escribir palabra por palabra, tener manuscritos. Eso no significa que usted va a leer cada palabra, pero eso le ayuda a usted en la formación de sus ideas y de palabras correctas que usted quiere usar. Eso tampoco significa que cuando yo estoy predicando, el Señor no me dé alguna idea en ese momento o me inspire para decir algún texto bíblico que no ni pensé en él, pero Dios me lo trae a memoria en ese momento. Pero yo escribo palabra por palabra. 2.500 palabras a 2.700 palabras es más o menos 30 minutos. 3.000 palabras que usted escribe un manuscrito o un cuaderno, más o menos 35 o 40 minutos. Entonces, eso le ayuda porque ya que usted tenga todas las palabras de su manuscrito, usted lee y lo lee y lo lee para familiarizarse. Y lo único que tiene que hacer entonces es subrayar algunos puntos, el punto principal, algunas ideas, ¿verdad? Para que ya como lo ha leído tantas veces, está familiarizado con él y no tiene que leer palabra por palabra. Pero eso también le ayuda para un futuro, cuando usted quiera predicar el mismo mensaje o quiere hacer algunas adaptaciones a ese mensaje, ya tiene todo su manuscrito preparado para predicar de nuevo. ¿Entiende? Un buen mensaje inspirado por Dios, que sea bíblico, se puede usar muchas veces. No se tiene que predicar solamente una vez. A lo mejor lo predicó este año, en 4 o 5 años lo va a predicar de nuevo. Entonces, mi recomendación es que usted escriba palabra por palabra cada una de las palabras que usted quiere usar en un mensaje. Y de nuevo, no significa que usted está limitado a lo que está ahí. Usted ora. Si el Señor quiere darle un texto diferente, a una ilustración que pueda venir a su mente en ese momento, uno está abierto a que Dios le use de esa manera. Pero manuscript preaching se llama en inglés. La predicación por manuscrito es muy importante también y ayuda. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. ¿Alguien más? Pues ya se nos va el tiempo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una pregunta, pastor. ¿Cuál es su posición con respecto a los predicadores que preparan o trabajan su bosquejo, su material, donde van a hacer la exposición y que luego al momento de hacerla, ellos piensan o dicen que el Espíritu Santo de alguna manera cambió sus mensajes? Entonces ya no predican lo que ellos han trabajado, sino que predican lo que el Espíritu Santo, según ellos, les ha cambiado, ya sea a última hora, ya sea un día antes, y no trabajaron quizás, o no expusieron, perdón, quizás el material que lo trabajaron quizás por 8 días, por 10 días, y que fue un material bien trabajado. ¿Cuál es su posición, maestro, con respecto a este tipo de situación? Bueno, eso me ha pasado a mí, que yo he preparado un mensaje y he predicado algo diferente en el momento, pero no es algo regular, no es algo que hago, porque el mismo Espíritu que me está ayudando, por ejemplo, ahora que voy a predicar el 16 de julio, ya yo estoy orando que Dios me ayude a pasar mi mensaje, un salmo que Él quiere que yo le lleve a la congregación. Entonces, una vez que yo sienta que el Señor me está apuntando, dirigiendo a un salmo específico, yo comienzo a trabajar ese texto, leerlo muchas veces, estudiarlo, primero por mi cuenta, lo más posible, después voy a los comentarios, preparo mi bosquejo, busco las ilustraciones y me preparo y escribo palabra por palabra lo que voy a decir y lo predico. Pero han habido momentos que sí, que he pensado que voy a predicar algo y el Señor cambia mi mente, pero en los 35 años no, eso no ha pasado muchas veces. Así que yo diría, si eso es un patrón en la vida de algunos pastores, yo le diría a qué voz, a qué espíritu le está escuchando en su preparación, porque si ustedes sienten que el espíritu le está indicando que prediquen sobre este tema y sobre este libro, y ustedes se preparan y oran y tienen palabra de Dios para ellos el domingo, y el domingo Dios lo cambia, y de esa manera
de cada 10 veces, 9 veces te pasa eso, creo que hay un factor ahí que está ignorando, ¿verdad? Porque yo creo que la oración, como Dios te guía para prepararte bien, es que es casi imposible si uno ¿cómo se llama? Orado, no ha orado, ¿verdad? Darle el mismo contenido a un mensaje que comparado a uno que uno ha trabajado por una semana o más, ¿verdad? Va a haber más solidez, más nutrición bíblica, más enfoque bíblica, porque uno ha pensado, ha orado, ha considerado, ha analizado un mensaje de diferentes puntos y ángulos, y entonces trae lo mejor al Señor. Pero de nuevo, para decirte francamente, Dios puede cambiar tu mensaje en el momento. No solamente el sábado por la noche, sino el domingo en la mañana. Te puede poner algo en tu mente, o algo ha pasado en la comunidad, o algo ha pasado en la ciudad, o algo ha pasado en el país. Algo ha pasado que te lleva a predicar algo completamente diferente. Y en ese momento tiene que depender del Señor. ¿Ok? Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, son casi las 8:45. Tenemos tiempo para solamente una pregunta más, si hay. Si no, terminamos entonces en esta noche. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. No hay más preguntas, muy bien, entonces vamos a orar y de nuevo ya saben las páginas que le tocan 2 semanas y las tareas que van a tener le va a requerir mucha concentración. Recuerden que este libro cada semana le va a requerir entre 3 a 5 horas de estudio cada semana. Tiene la conferencia que tiene que ver cada semana, tiene que estar activo en su iglesia, en algún ministerio, y entonces, pero las tareas son muy importantes y va a tener que concentrarse para encontrar cuál es el tema y cuál es el complemento, y vamos a mirar esa tarea cuando regresemos en un par de semanas. La semana que viene, el lunes que viene, será en vivo otra vez, así que estaremos juntos aquí el próximo lunes. Gracias, Señor, esta noche por la bendición de poder comenzar este curso. Pido tu bendición sobre cada hermano, cada hermana, Señor, que les cuiden esta noche, que nos des el descanso necesario y que nos prepare, Señor, para esta semana de actividades, de ministerio, y para el domingo cuando estemos reunidos de nuevo con la congregación, que tú nos des palabra tuya para poder edificar a tu iglesia, Señor. Señor, nos entregamos a ti. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por cada pastor, cada líder, cada hermano y cada hermana, cada congregación y cada familia representada. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos en esta noche. La bendición de Dios con todos ustedes. Gracias. Amén. Bendiciones, pastor. Muchas Bendiciones. Amén, pastor Roy. Dios le Buenas bendiga. noches. Bye bye. Gracias. Bendiciones a todos, hermanos. Bye bye. Amén, amén. Bendiciones, hermano. Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye bye. Amén.